Hola, muy buenas noches. Es un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Si usted es una persona que se mantiene informada sobre los temas económicos, seguramente está al tanto de algo que se llama guerra de aranceles. Pero, ¿qué hay detrás de todo este movimiento? ¿Qué consecuencias puede tener para la economía mundial? ¿Tendrá algún impacto en Cuba? Sobre este y otros temas estaremos conversando esta noche en Cuadrando la Caja. Mi nombre es Oscar Figueredo y los invito a acompañarlos. Y para conocer, para desentrañar qué hay detrás de esta guerra de aranceles, el impacto que puede tener en la economía mundial, hoy tengo un panel de lujo que nos ayudará a entender qué se mueve detrás de todo esto que está sucediendo en el planeta. Ya estoy presentando a Gladys Hernández, quien es investigadora del CIEN. Muy buenas noches y bienvenida al panel. Muchas gracias. También tengo el privilegio y que vuelve a repetir como invitado a nuestro programa Tony Romero, el profesor del Centro de Investigación de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y también se suma por primera vez a nuestro programa una personalidad también en el mundo de la economía cubana, que es Orlando Hernández Guillén, asesor del ministro de Comercio Exterior. Muy buenas noches y bienvenido a Cuadrando la Caja. Y conociendo ya a nuestros invitados, les invito a comenzar el debate aquí en Cuadrando la Caja. Hablando de Estados Unidos, les contamos que los puertos más activos están experimentando una disminución drástica en los envíos como resultado de los aranceles de Donald Trump, con implicaciones significativas para los consumidores, así como para el sector logístico estadounidense. Decía, estamos en un punto de inflexión, es bastante grave, es lo que declaraba Mario Cordero, director ejecutivo del puerto de Long Beach, NBC News. Decía, lo que ocurre aquí será un indicio de lo que ocurrirá en la cadena de suministro. Tenemos menos escalas de buques y menos carga ahora. Se espera que el impacto de los aranceles de Trump sobre los envíos transpacíficos resulte en precios minoristas más altos para los bienes fabricados en el extranjero, sobre todo aquellos de China, que todavía están sujetos a los aranceles del 145%. Esto ha provocado advertencias de que los compradores pronto podrían encontrarse con estantes vacíos. Además, la reducción de las mercancías que llegan a las costas estadounidenses también ha suscitado preocupaciones de que esto podría tener graves consecuencias para las cadenas de suministro mundiales, así como para las industrias estadounidenses que dependen de ellas. Bueno, era un excelente material de las tantas noticias que salen día a día cuando se habla del tema de los aranceles, la guerra comercial de Donald Trump, porque esas tres palabras siempre vienen juntas. Y también nos pone un poco en contexto lo que está pasando en realidad en el planeta con estos temas de la guerra arancelaria. Pero yo creo que antes de hablar de la guerra de aranceles, hay que comenzar por lo básico. ¿Qué cosa es un arancel y qué papel juega actualmente en la economía mundial? ¿Quién rompe el hielo? ¿Gladys? Sí, es evidente que hay cuestiones que hay que explicar porque no siempre se entiende por nuestro pueblo. El arancel es un impuesto que usted, como propietario, en este caso del mercado al que llegue el producto, lo pone a determinados bienes, puede ser productos que llegan a ese país o a los servicios que ofrecen otros países al suyo. Y esto implica una barrera. Incluso se habla de barreras arancelarias en ese sentido. Usted le está incrementando ese impuesto. Lo que está sucediendo en la actualidad, ya había una base de impuestos existente en Estados Unidos en relación con todos esos productos y bienes que entraban a Estados Unidos, y Trump lo que ha hecho es que ha, en muchos casos, quintuplicado o sextuplicado los impuestos, y en el caso de China estamos hablando de impuestos del 145%. Lo cierto es que esto lo que hace es que encarece, en primer lugar, los productos que llegaban a ese país. Y automáticamente aquellas personas o empresas que utilizaban esos productos lo van a ver reflejado en los precios que van a tener que pagar. Eso es un primer elemento. Y el segundo elemento es que históricamente ha existido una guerra, que se habla mucho entre el famoso proteccionismo comercial, que es el que genera todo este tema de los aranceles, de estos nuevos impuestos, barreras al comercio, a veces no siempre comerciales. Sí, que eso es un tema que queremos... Sino que había a veces incluso barreras que no son propiamente arancelarias, son de otro tipo, podemos profundizar en eso. Pero lo cierto es que ese tipo de barreras ya existía en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, o sea, los aranceles es algo que solamente se aplica en Estados Unidos o todos los países tienen aranceles. El arancel, como bien dijo Gladys, es el instrumento por excelencia de política comercial. Todos los países del mundo tienen política comercial.
Por lo tanto, todos los países tienen su lista arancelaria. Esa lista arancelaria, en última instancia, es, digamos, la norma que regula cuánto tienen que pagar como gravamen por la importación. Hay que decir también que en determinados momentos también se ponen aranceles a la exportación. Son los menos usados, pero también hay ocasiones en que eso pasa. Entonces, es un gravamen a la importación que tiene dos objetivos básicos. El establecimiento de esos aranceles, que es el principal, pero no el único instrumento de política comercial, es precisamente proteger a la industria nacional frente a la competencia extranjera, que supuestamente eso es lo que está detrás, supuestamente, de la política de Trump. Y en segundo lugar, la otra función que tiene el arancel es servir como un instrumento que capta recursos para el fisco, porque en última instancia esos aranceles van directamente al presupuesto estatal. Ahora, yo nada más que voy a apuntar una cosa. Lo interesante es que todos los países del mundo imponen aranceles. En segundo lugar, todos los aranceles son negociados dentro del marco del sistema multilateral de comercio entre los países. Por lo tanto, incrementar abruptamente los aranceles, como lo ha dicho Trump, indudablemente entra en colisión con lo que ha sido la práctica y la norma multilateral de comercio desde hace ya mucho tiempo. Y en segundo lugar, es muy poco probable, ya quizás eso para más adelante, es muy poco probable, yo diría que casi imposible, que esta medida de Trump, de concretarse en la magnitud en que supuestamente está anunciada, vaya a traer los resultados esperados por Trump. Y siempre cada vez que escuchamos hablar del tema arancelario, siempre hay dos posturas, digamos, en sentido general. Se habla del proteccionismo, uno de los temas que ya se ha ido deslizando en nuestra conversación en la noche de hoy, pero también del libre cambio. Más o menos, ¿qué perspectiva defiende cada una? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de América Latina, estamos acostumbrados también a escuchar esa terminología. Orlando, explícanos un poco, y bueno, ya después se suman mis restos de invitados. Me gustaría un poquito decir, ya de momentos en que, digamos, estamos en la era moderna de los aranceles, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la potencia económica vencedora, que fueron los Estados Unidos, diseñó el mundo en función de sus intereses. A partir de los acuerdos de Bretton Woods, con el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario, y un acuerdo de comercio que se negoció en La Habana en 1947 y que después se convirtió en el GATT. Y que lo que perseguía, toda vez que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, la industria que quedó intacta, la industria que quedó poderosa, la industria que quedó con recursos financieros, era la industria norteamericana, perseguía ir gradualmente rebajando los aranceles en todo el mundo para ellos poder entrar en esos países con sus productos. Eso fue lo que diseñó el GATT. Después, en los años 90, cuando desaparece el campo socialista y lo llamado el fin de la historia, ya ellos se posesionan y las grandes transnacionales abrieron espacio al neoliberalismo y a la eliminación de los aranceles al máximo y crean la OMC, sucesora del GATT, con progresiones para desgravar aranceles. Y así se fue haciendo a nivel mundial, concertado en el marco de la OMC, pero más allá, digamos, OMC Plus, se fueron produciendo acuerdos bilaterales o multilaterales que iban a reducir esos aranceles y a permitir ya más el libre cambio. Pero ¿qué fue lo que fue pasando? Que los países fueron evolucionando, fueron desarrollando industrias modernas, industrias más eficientes, más ahorradoras, menos consumidoras que los Estados Unidos, y esos lugares, esas industrias, empezaron ellas a penetrar en los Estados Unidos. Y las compañías norteamericanas llevaron las inversiones, que buscan siempre dónde ganar más, llevaron sus inversiones, llevaron sus industrias, llevaron su tecnología a esos países para de ahí traer esos productos a los Estados Unidos. Consecuentemente con cierre de fábricas en Estados Unidos, proyección de gente que estaba ubicada en algo hacia otros lugares,
Y eso forma parte de esta problemática que a través de aranceles Trump pretende revertir ahora. Y realmente, sí, profe. Sí, hoy se habla de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, fundamentalmente a partir de ese hecho lógico. O sea, la globalización en sí misma, con todo ese proceso de liberalización comercial y financiera, ha provocado una deslocación importante, una deslocalización de importantes industrias hacia países donde la mano de obra es mucho más barata y los recursos que se utilizan, materias primas, etcétera, tienen un mayor nivel de accesibilidad en esas regiones. Ese es el caso emblemático de Asia, que empezó con los países considerados de nueva industrialización, los famosos NICS, y después siguió con China y otras generaciones. Y automáticamente el capital, porque es importante esto, el capital se desplaza. Esas empresas norteamericanas que tenían determinados éxitos se desplazaron por todo el mundo. Y hoy producen, como decía Orlando, en otros lugares. ¿Y qué dice Trump? Hay que hacer América grande de nuevo. Hay que traer a la casa todas esas empresas. Y para eso la política proteccionista puede ser un elemento. Pero las condiciones han cambiado. Ya en este momento, muchas de esas empresas, o podemos verlo después con más detalle, no se encuentran interesadas en regresar a los Estados Unidos. Y lo que es peor, ese nivel de incremento de los impuestos arancelarios a todos los países, porque estamos hablando de 185 países que recibieron esa carga, algunos más, otros menos, pero lo cierto es que eso pone en guerra a la economía norteamericana con el resto del mundo. Y no puede ser necesariamente positivo. Tony, yo siempre recuerdo aquellas discusiones que sostenía Fidel sobre los tratados de libre comercio en América Latina y tiene que ver también con esa imposición de hegemonía sobre una región. Coméntanos también un poco entonces esa diferencia entre ese proteccionismo que a usanza que está impulsando ahora Donald Trump con aquellas políticas de libre comercio y cómo se ha virado el tablero en los últimos años. Es interesante esto porque hasta cierto punto da cuenta precisamente que el tablero se ha virado. O sea, Estados Unidos, como decía Orlando, después de la Segunda Guerra Mundial fue el principal promotor de la liberalización del comercio internacional. Y para eso utilizó un instrumento institucional por excelencia, fue el GATT. Es interesante la historia del GATT, porque en sus orígenes, en Cuba, en La Habana, se iba a crear la Organización Internacional del Comercio, pero las negociaciones en La Habana fracasaron y por eso Estados Unidos, de manera muy oportunista, convocó allá a los 24 principales países del comercio mundial en ese momento y salió el GATT como un acuerdo temporal hasta que se creara la Organización Internacional del Comercio. La filosofía de ese sistema multilateral y del GATT impulsado por Estados Unidos era la liberalización del comercio. El principal instrumento era a partir de ronda de negociaciones comerciales y reduciendo los niveles de aranceles pactados entre todos los países. En el GATT, luego en la OMC, se llegó a un nivel de liberalización del comercio de manera multilateral, pero había países, sobre todo Estados Unidos y también Europa Occidental, que querían un mayor nivel de liberalización del comercio. Y para eso, con determinados aliados, con determinados mercados específicos, trataron de negociar acuerdos de libre comercio, decían, de última generación, de nueva generación, que trataban de alcanzar un mayor nivel de liberalización, no solamente el comercio, de liberalización económica en términos generales con algunos países. Y fue la proliferación de los acuerdos de libre comercio. Ahora, como dice Orlando, los tiempos han cambiado y ahora, lógicamente, el paradigma de la liberalización comercial se está convirtiendo en el paradigma del proteccionismo. Y eso tiene que ver con la pérdida relativa de hegemonía económica por parte de Estados Unidos, el intento de que a través de este instrumento, bueno, pues se puede volver a los viejos tiempos en el cual Estados Unidos era la principal potencia productora e industrial del mundo. Bueno, un viraje total del tablero. Si antes dominaban algunas reglas, hoy vemos que se están aplicando otras totalmente diferentes. Bueno, basado en lo que ya conocíamos, pero esta es más o menos la historia y más o menos el contexto para entender lo que hoy se conoce como guerra de aranceles. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás realmente de estas políticas? ¿Qué impacto pueden tener no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de los países? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a nuestro diálogo en la noche de hoy. Esta empresaria estadounidense nos cuenta las claves por las que montar una fábrica en Estados Unidos para fabricar todo allí no es tan fácil como lo pintan Trump y compañía. Why don't we just manufacture it in the United States? What do you say to that? There's a lot of obstacles to that. One, we don't have the infrastructure. We don't have the factories here. So it's going to take time to build factories. Once we build the factories, we don't have the people with the expertise here to run them.
Additionally, the equipment comes from overseas because that's where the expertise lies. So just to get the equipment, if I were to start my own factory here, is about $400,000 in machinery for one product. Now throw 145% tariff on top of that. How am I supposed to get the machinery? The raw material is not in existence in the US. We have to source the raw material from overseas. So now the price has gone up on that, and it all takes time. If I found a factory today that was willing to work with us, we have to create the mold, the tool that is used to make our products. That takes a lot of time. If you have someone expertise in the US, you can do that in maybe a month, but most people, it takes 3 to 4 months to get the tools made. I'm out of business by then. And I also don't have the $100,000 it takes to make new tools to do this in the USA. So I just don't see a way to do it at all. ¿De verdad hay quien se creía que simplemente poniendo aranceles a medio mundo las fábricas iban a crecer como setas en Estados Unidos? Parece que van a aprender por las malas cómo funciona el juego. Bueno, buenísimo este material que me lo sugerían uno de mis panelistas de esta noche, y aquí todos estaban sonriendo y estaban asentando con la cabeza, porque realmente es esta pregunta final. Realmente se creían que con la imposición de aranceles iba a cambiar el panorama interno y las fábricas iban a volver a los Estados Unidos. Y precisamente, ¿qué hay detrás de esta guerra de aranceles? Porque a veces uno dice, o quien no conoce, dice, esto es por las locuras de Trump. Trump un día se le ocurre una cosa, impone los aranceles, pero ¿cuál es realmente la lógica que está impulsando a Trump a hacer este tipo de cosas? Realmente tiene que ver con una cosa que ustedes hablan en el primer momento, que es la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Coméntenos un poco. Yo pudiera... Bueno, sí, cualquiera. No, yo pudiera adelantarme algún razonamiento mío personal, ¿no? De que Trump está viendo que Estados Unidos hoy tiene la preeminencia militar y financiera con el dólar, y política todavía, pero está perdiendo la base, porque la base es la producción material. Y si con el surgimiento de estas nuevas economías que aquí se mencionaba, definitiva se le van adelante y empiezan a crear estructuras ya de orden financiero y de orden político que adversan a Estados Unidos, con un Estados Unidos debilitado, pues lógicamente pasará un tiempo y Estados Unidos ya no sería definitivamente la potencia que es ahora. Y eso es lo que él está tratando, a mi juicio, de recuperar. ¿Lo podrá hacer? Yo creo que no, porque hay toda una serie de razones que la doctora mencionaba, algunas de ellas, objetivas. Incluso en su momento, Lenin habló en los años 14, creo, cuando escribió El imperialismo, la fase superior del capitalismo, del desarrollo desigual de las fuerzas productivas del capital. Y eso llevó a la Primera Guerra Mundial y después llevó a la Segunda, a la lucha por los mercados. Y ahora, quizás no entre países capitalistas, pero sí ya entre países con unas economías de mercado que sobrepasan a la de Estados Unidos, que le van quitando espacio. Y atrás de eso está, no pensemos que es que Trump quiere darle trabajo a las masas y quiere restablecer a la clase obrera en las posiciones, sino es que le está pensando en el papel, a mi juicio, de Estados Unidos, que va cediendo, ahora cedió en esto y que después consecuentemente puede empezar a ceder ya en los otros aspectos que son los que llevan a un país a ser la potencia que es. Recuerdo que durante su primera campaña electoral, y bueno, es una política que ha mantenido durante su segundo mandato, decía, bueno, eso mismo usted decía, vamos a abrir nuevamente las fábricas de automóviles. Recordemos cuando aquella gran crisis económica que muchas de las fábricas de automóviles cerraron, el propio hecho de los combustibles, y tal pareciera que lo que está defendiendo es esa clase media del país y que quiere empoderar nuevamente a la gente. Y ese no es el discurso de Ladino, ¿verdad? No es que no sea el discurso, es que con ese discurso ganó las elecciones la primera vez y ganó las elecciones la segunda. O sea, suele ser muy convincente y detrás de él hay un aparato estratégico que está diseñando esa política. A ver, nos gusta decir que puede que sea que la personalidad en la historia tiene un rol estratégico y que Trump es realmente muy
es muy complejo para entender realmente sus reacciones, pero detrás de él hay todo un entramado de estrategia para que Estados Unidos recupere sus posiciones hegemónicas que ha perdido, como decía Orlando. O sea, aquí hay una posición creciente por parte de las oligarquías financieras. Que por primera vez están directamente en el gobierno. Los grandes monopolios. Bueno, está el caso emblemático de Elon Musk con toda su industria, pero lo cierto es que la base industrial fundamental para mantener cualquier tipo de desarrollo, incluso el de defensa, no puede ser dependiente prácticamente 100% de otros países. Y en el caso específico de la defensa, hay el 75% de todos esos armamentos que se generan en Estados Unidos, tiene como base estratégica las tierras raras que exporta China. Entonces, en ese contexto, ¿de qué vamos a hablar? Está claro que hay una propuesta de la hegemonía norteamericana para que sea rescatada. No necesariamente las políticas que están aplicando son las más adecuadas. O sea, enemistarse con todo el mundo y generar una dinámica que puede afectar económicamente al mundo e incluso a Estados Unidos realmente no parece muy objetivo. Hay que ver cómo va a evolucionar todo. Ahora están hablando de alrededor de 90 acuerdos, porque hay países que han ido a tratar de negociar. O eso es lo que intenta decir ahora. Eso es lo que intenta decir, pero lo cierto es que hay países que han planteado de forma, me parece correcta, que si no se retiran todos esos aranceles impuestos injustamente, no se va a la negociación. Y eso suele ser realmente un panorama totalmente diferente al que nosotros vimos en la primera administración. O sea, hay posiciones de fuerza en este momento que están hablando de otro tipo de alternativas, como decía Orlando, y la posibilidad real de que Estados Unidos se quede solo ante esa disyuntiva. Y tú hacías una pregunta, ¿eso impacta o no impacta globalmente? Exactamente. A ver, nosotros ya estamos viendo los primeros pronósticos. A ver, el Fondo Monetario Internacional supuestamente dice que no se va a producir una recesión económica. Pero sin embargo hay otras instituciones que sí. La Organización Mundial de Comercio dice que sí, que se va a la recesión. La UNCTAD, en este caso, que es una de las instituciones más célebres que analiza el comercio y la inversión, también está diciendo que es posible que se produzca una recesión. Y si se produce una recesión, todo el mundo se afecta, porque estamos hablando del comercio mundial. Hasta la propia CEPAL, en su predicción que había hecho a inicios de año, ahora lo voy a corregir diciendo de que había una desaceleración de las economías de América Latina ahora para este año. No solamente de América Latina, así como tú dices, CEPAL. Todos los organismos de América Latina y el Caribe han revisado a la baja la perspectiva de crecimiento, lo cual tiene que ver, bueno, como dice Gladys, todo esto lo que ha hecho es generar un mayor nivel de incertidumbre en una economía internacional que ya estaba mostrando y que ha venido acumulando contradicciones importantes en los últimos tiempos. Ahora, yo destacaría sobre lo que dijiste anteriormente, y va a tener impactos globales y ya lo está teniendo. 3 cosas que me parece que es importante. Primero, el análisis ese de que si Trump con su propuesta está respondiendo a intereses de ciertos sectores del capital y no tiene nada que ver con sectores sociales, eso es muy complejo. Eso no es así. O sea, en última instancia, la llegada de Trump al poder es manifestación, es expresión. Con todo lo contradictorio que pueda parecer, es una llegada de poder legítima, de acuerdo a los cánones norteamericanos. Es una expresión de importantes sectores sociales en Estados Unidos y por tanto son también asociados a sectores económicos que habían venido perdiendo con la globalización. No quiere decir que todos perdieron con la globalización, pero hay importantes sectores sociales asociados a los sectores económicos que perdieron con la globalización. ¿Cuáles son los sectores económicos de Estados Unidos mayoritarios que perdieron con la globalización? Como lo dijo Gladys, los sectores industriales tradicionales que estaban basados esencialmente en la producción masiva de bienes y ciertos servicios que estaban basados esencialmente en que tienen un componente muy alto el costo de fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque todo eso se fue fundamentalmente hacia China. Ahora, eso no quiere decir que todos los sectores sociales y todos los sectores económicos de Estados Unidos perdieron con la globalización. Y nada es, digamos, totalmente neutral hoy día, incluso en la política norteamericana. Hay importantes sectores económicos y sociales que están crecientemente oponiéndose a la postura de Trump. Eso es lo primero que quería decir. Por lo tanto, esa dicotomía de que porque responde al capital no tiene que ver nada con sectores sociales, eso no es así, eso es más complejo. Porque los sectores sociales se reproducen en determinados sectores económicos. No importa que tú seas explotado, pero tu salario, tu nivel de vida, tu nivel de ingreso y tu reproducción de la familia depende del trabajo que tú tengas y del sector en que estás insertado en el mercado laboral. Lo segundo, lo importante es decir
con este tipo de medidas, Trump va a resolver eso que supuestamente quiere resolver, es hacer América grande de nuevo. Supuestamente para él América grande de nuevo implica que se vuelvan a trasladar hacia el interior todas, hacia Estados Unidos, todas esas empresas norteamericanas, sus propias empresas de producción de propiedad norteamericana, muchas de ellas que están hoy día en China, en Vietnam, en Malasia, en la India, en cualquier parte del mundo. Para él eso es que América se haga grande. Mira, hay un profesor, Jeffrey Sachs, que es muy contradictorio, que ha venido a Cuba, que decía lo siguiente: los asesores económicos de Trump no han pasado no han aprobado la segunda clase mía de macroeconomía. Por una sencilla razón, en economía todo está interrelacionado y ese déficit tremendo del externo que tiene Estados Unidos, que es que exporta muy poco respecto a todo lo que importa, y por eso supuestamente los aranceles van a reducir eso, está íntimamente vinculado con otras identidades macroeconómicas. Tiene que ver con un déficit fiscal sin precedentes que ha venido acumulando Estados Unidos a lo largo del tiempo y que hace que la demanda interna norteamericana sea muy superior a la oferta interna norteamericana. Eso se cubre con producción del exterior. Eso lo mismo ocurre en Cuba. En Cuba el déficit fiscal está asociado directamente al déficit externo. En Estados Unidos también. Entonces, Jeffrey Sachs le dice, automáticamente no vas a resolver el problema. Es más, puede ser que sea contradictorio porque vas a generar recesión. Y por último, ya termino, dentro de los efectos globales más importantes que está teniendo y que pudiera tener esto, además de la recesión, es un incremento sin precedentes en la pérdida, digamos, de consistencia de las reglas del comercio mundial y de la economía internacional. Y en un mundo sin reglas, los que más pierden son los más pobres, los más vulnerables. Exactamente, y uno de los elementos que se destacaban ahora mismo era el tema de la incertidumbre. Una economía en incertidumbre es como un barco sin timonel, ¿no es así? Sí, es. Bueno, venga. Pero Orlando, hable. No, sí, es una incertidumbre que tiene varios espacios, ¿no? Yo diría que la primera incertidumbre es dentro de los propios Estados Unidos. Si uno entra en la página de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que agrupa millones de pequeños y medianos empresas, ahí están poniendo diariamente el cálculo de cuánto le cuesta a sus asociados pequeños y medianos productores por segundo los aranceles de Trump. $9.500, esa cifra se va incrementando. Ya anda por $30.000 millones de pérdidas que va a sufrir ese sector y va a seguir creciendo. ¿Qué esperanza es la que tiene Trump? Que pueda alcanzar negociaciones en donde pueda corregir estos problemas y entonces ya esos sobrecostos que van a tener ahora los pequeños y medianos productores o falta de suministro se va a solucionar, pero eso es incierto. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con Cuba? ¿Por qué están hablando Encuadrando la Caja, un programa que generalmente habla de temas nacionales, domésticos, sobre temas de los arancelarios? Es que si nosotros no navegamos, no somos un corcho, aunque seamos una isla, tenemos una dependencia muy grande de la economía mundial y por tanto es muy saludable, muy importante que todos conozcamos estos temas. Pero vamos a escuchar la opinión del cuarto panelista del programa, el gurú de Jatibonico, para saber qué nos comenta sobre la guerra arancelaria. Contra amigos, contra infieles, el imperio contraataca y sin piedad los atraca con su guerra de aranceles. Cree saborear las mieles del triunfo, pero con China se le atraganta una espina. Y sin que al final sepamos, en Cuba solo miramos la bronca desde la esquina. Bueno, ya el gurú más o menos adelantaba uno de los temas que queríamos tocar ahora en el tercer bloque y último del programa, y era cuáles son los posibles escenarios que podría desatar esta propia guerra arancelaria, todo este bombardeo de un lado para otro, y siempre ustedes me dicen, se modelan escenarios, o sea, no todo es blanco, no todo es negro, y hay a veces grises. ¿Qué podemos esperar en los próximos años si continúa esta misma situación, Gladys? Bueno, el primer elemento es que nosotros no fuimos incluidos en esa lista de aranceles. Sí, de una forma muy despectiva dijeron que era suficiente con lo que teníamos con el bloqueo. A ver, hay que tener en cuenta que no nos subieron ningunos aranceles, por tanto, de forma directa no nos afectarán. Pero ¿qué pasa
con todo ese sector no estatal nuestro que hoy mantiene relaciones con los Estados Unidos y que realiza importaciones. Todos esos precios automáticamente se van a multiplicar porque estamos hablando de importaciones que van a estar sujetas a aranceles realmente muy grandes. Eso es un primer elemento. El otro elemento sería lo mismo que dice la Organización Mundial de Comercio. Hay dos elementos esenciales. Uno es el tema de la inversión extranjera. Si la incertidumbre es tan grande, si las empresas en este momento no saben qué van a hacer, si invertir o no en determinados lugares, porque hay una guerra realmente importantísima en el tema de los aranceles, pero más allá que eso, es una guerra que refleja el papel que quiere alcanzar Estados Unidos y cómo quiere simple y llanamente humillar a otros países en el contexto internacional. En ese contexto la inversión se contiene. Hay una gran incertidumbre, incluso para los Estados Unidos. Sus empresas no quieren invertir hoy, ni siquiera regresar. No solo no regresar, es el problema de las inversiones internas que están detenidas, las contrataciones. Cuando usted hace una inversión, usted necesita contratar. ¿Sobre qué base se va a contratar si no sabemos cuáles van a ser los precios reales de las materias primas, de las piezas de repuesto que usted va a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera? Por tanto, el tema de la inversión a escala global atraviesa por un momento muy álgido. La propia Organización Mundial de Comercio está diciendo que en este contexto, si se llegan a aplicar todos los aranceles, sabemos que hay un proceso de negociación inminente, que es necesario que Estados Unidos se siente a negociar con todos esos países, que hay algunos que ya le han propuesto ciertas negociaciones, pero no se llega a algún acuerdo sobre ese tema. Si se pusieran en acción todos los aranceles previstos, la caída del comercio se valora entre alrededor del 0,6% promedio anual, que incluso pudiera ser mayor que lo que sucedió durante la COVID. Si hay una contracción de los flujos comerciales globales, todos los países nos vamos a ver afectados. ¿Qué pasa? También dicen una cosa muy lógica. Si Estados Unidos está dirigiendo todos esos cohetes a países estratégicos, esos países estratégicos van a buscar alianzas y van a tratar de resolver sus problemas de forma bilateral, trilateral, como ha sucedido, por ejemplo, con países asiáticos en este momento, que se han sentado a hablar de sus problemas y cómo resolverlos entre ellos, o como puede suceder con los BRICS, que han estado desarrollando una estrategia para tratar de obviar determinadas prohibiciones generadas por Estados Unidos, no solo en el tema comercial, y lo sabemos, todo el tema de las sanciones, etcétera, etcétera. En ese contexto, todos los países vamos a vernos afectados. ¿Qué pasa con Cuba? Y con esto termino. Sí, eso es realmente lo que quería preguntar ahora, porque las personas pueden decir, bueno, Cuba tiene sanciones, tiene bloqueo, es, digamos, el mecanismo más integral y más complejo de sanciones económicas y financieras contra un país, y nosotros nos burlábamos cuando salía la lista aquella y Cuba no estaba inmiscuida en ella, pero realmente tiene impactos para la economía cubana. Ya tú adelantabas alguna con el tema de la inversión e incluso con ese empresariado privado naciente en el país, que también se va a ver visto afectado por estos propios mecanismos que encarecen toda la logística, no solamente la logística, sino las propias producciones. Sí. Y me parece que eso es un elemento, ese impacto que puede llegar de forma indirecta a nosotros. Y el otro impacto que es estratégico es la búsqueda de nuevas alianzas. Está claro que en un contexto como esto a Cuba no le queda otra alternativa que tratar de fortalecer aquellas alianzas estratégicas que ya tiene e ir buscando nuevas vías para desarrollar nuestro comercio y nuestra inversión. Y eso es una política que el gobierno nuestro ha estado haciendo y recientemente lo estamos viendo ahora con la presencia de Díaz-Canel en Europa, en Rusia, con la presencia de nuestros dirigentes en diferentes países asiáticos. O sea, la necesidad inminente de un contexto actual como este que estamos viviendo, fortalecer aquellas estrategias que pueden revertirse en elementos positivos para Cuba. Tony, ¿coincides con esta idea que maneja Gladys? Yo creo que sí, pero me parece que sí, eso obviamente es una preocupación de todo. Pero hay que entender que, como se dijo en la primera sesión de este programa, estamos hablando de un enfrentamiento que
llega a ser global. Entonces, por lo tanto, los efectos que pueden ser directos o indirectos para Cuba no solamente están determinados por lo que pasa en el mercado de Estados Unidos con el incremento de los aranceles y evidentemente el encarecimiento de las importaciones por Estados Unidos y el encarecimiento de la producción norteamericana, que tiene siempre un componente importado y que puede llegar aquí a través de lo que importan las MIPYME para satisfacer el consumo doméstico. Esa es una vía. Pero además hay que tener en cuenta que el resto de los países también van a incrementar los aranceles. Y normalmente eso trae aparejado un incremento de los costos y de los precios a nivel internacional. Por lo tanto, no se ve afectado única y exclusivamente por la vía comercial directa ese tipo de. Segundo punto que me parece que es importante tener en cuenta. En el caso de Cuba, yo creo que nosotros tenemos muchos dilemas, muchos desafíos de política exterior, pero indudablemente uno de los temas que ahora con más fuerza se pone es que en última instancia tenemos que hacer todo lo posible en este contexto tan difícil para tratar de sustituir importaciones. Ahora, la sustitución de importaciones en Cuba es un tema que es para un curso de posgrado y que requiere transformaciones estructurales internas muy poderosas y del mecanismo económico. Pero como nunca, en este contexto, eso es muy importante. Y tercero, la diversificación, como bien decía Gladys. Pero yo quería decir algo muy rápido porque tú empezaste diciendo los escenarios y después Cuba, y todos nos hemos volcado hacia Cuba, es elemental. Yo creo que en términos de los escenarios, grosso modo, puede decir que hay 3 escenarios posibles, que son 3 escenarios básicos en cualquier análisis de escenario. Que se mantenga el status quo actual y que lleguemos a este impasse. Segundo, que hayan negociaciones y por lo tanto se llegue a un escenario intermedio. Y en el mejor de los casos que hay una retracción de la administración norteamericana y volvamos al mundo de antes. Yo creo que esa la última es muy poco probable y la primera no la doy como imposible, pero es muy poco probable también. Yo creo que va a ocurrir algo vinculado a ese segundo escenario. ¿Por qué razón? Porque con independencia de que indudablemente todos los países no tienen el poderío de China para negociar con Estados Unidos y evidentemente hay algunos países que ya están negociando y están negociando porque evidentemente en términos de su tamaño relativo, su nivel de desarrollo económico y la ponderación de Estados Unidos en su relación económica externa es muy importante y por lo tanto por un problema legítimo de interés nacional están negociando. Hay otros países que tienen poder de negociación suficiente como para decirle no y Estados Unidos va a tener que negociar en distintas condiciones con ellos. Pero en el caso de Cuba, yo creo que ese segundo escenario, digamos, si es el más probable que se da, también va a obligarnos a nosotros a volver a lo de siempre, sin transformaciones estructurales internas, para ganar en eficiencia y echar a andar en términos de crecimiento nuestra economía, es muy poco probable que podamos avanzar en una mejor forma de inserción internacional. Y en este escenario tan adverso, evidentemente, eso acrecienta la necesidad de llegar a consensos mínimos indispensables sobre tareas impostergables que durante ya varios años está arrastrando nuestro país. Y que precisamente en este escenario mucho más complejo, y es un tema que hemos tratado aquí, sobre todo con la inversión extranjera, y miro a Orlando, no porque esté aquí por inversión extranjera, pero sí es un elemento que pesa y es que es mucho más difícil la inserción de nuestros productos, la inserción de nuestros servicios en un mercado global que está atravesando por todos estos cambios, por todas estas sinergias nuevas que realmente pueden, digamos, desvincular a lo que normalmente uno conoce en la actualidad. Pero coincides tú más o menos que esas son las opciones del mundo, crear esas nuevas alianzas puede ser entonces la opción. Lo que decía la doctora, el tema de la incertidumbre, el mérito más grande que se le daba, primero al GATT, pero sobre todo a la OMC, era de haber creado un mundo previsible y con reglas claras en las relaciones internacionales y que el que se saliera de esas reglas iba a ser sancionado, etcétera, y regresado a esas reglas. Estados Unidos ha salido ahora completo de todas esas reglas, ha acabado con esa organización y no hay, ahí hay un inicio de China de llevar a Estados Unidos al órgano de solución de diferencias, que fue una de las cosas que se crearon con la OMC para evitar esos desajustes. Pero ninguno de los otros países, es decir, Estados Unidos ha hecho y deshecho, ha invocado ¿qué cosa? Que es un tema de seguridad nacional. Cuando invoca seguridad nacional, pero ya seguridad nacional con este con el 10, con el otro con el 15, el otro con el 20, se sabe que no es eso. Se sabe que todo lo que hemos hablado aquí es lo que está atrás de eso. Entonces, para Cuba,
el tema de las incertidumbres es una cosa sumamente adversa. Y este clima que se crea ahora, pues favorece de manera muy especial la incertidumbre, tanto para comercio como mucho más todavía para hacer un negocio, para invertir en Cuba. Me quedan 2 minutos del programa y hay una pregunta que no podemos dejar de hacer. ¿Habrá ganadores y vencedores en esta guerra comercial? Le poníamos al programa digamos, el fuego cruzado de la guerra comercial. ¿Se puede prever o no un ganador o un perdedor? Yo creo que no se puede prever un ganador y un perdedor en términos netos, porque evidentemente todos pierden. Ahora, hay unos que perderán más que otros, e incluso pueden haber algunos sectores muy específicos que pudieran ganar, pero digamos, en términos de interés nacional y de, digamos, por decir de alguna forma lo que se utiliza mucho ahora, de el bien público global, que es la estabilidad, el crecimiento y la generación de riqueza para el mundo, indudablemente una guerra comercial no ayuda en ningún momento a garantizar el alcance de ese bien público global, de garantizar estabilidad y crecimiento económico para el mundo. Gladys, medio minuto. El problema es que lo que está sucediendo en Estados Unidos puede tener escenarios, una disrupción dentro del sistema capitalista. Estamos observando importantes contradicciones de Estados Unidos con sus aliados históricos. Estamos observando alianzas estratégicas entre esos aliados históricos y no inclusión de Estados Unidos. Pero incluso desde el punto de vista de si se revierte o no la situación que se ha generado y que puede ser altamente nociva para la propia economía norteamericana, estamos observando que se están destruyendo elementos claves dentro del propio sistema, como es la infraestructura, desde el punto de vista de la generación de datos, de estadística, el apoyo al desarrollo científico-tecnológico, la guerra a las universidades. O sea, aquí podemos listar, y no tenemos tiempo para eso, elementos que hacen visible un problema que va a mantenerse, y en ese contexto el resto de los países va a tratar de alejarse de ese contexto. Orlando, para cerrar, tu apreciación. Mira, yo personalmente creo que es muy poco probable que tenga el éxito que quieren las medidas que está planteando la administración. Pero tenemos ya con mucha certeza y con conocimiento de causa, el conocimiento, repitiendo, de que este hombre es un showman y que aún saliendo muy por debajo de sus expectativas, aún no teniendo el éxito que esperaba, aún causando problemas que eran inesperados, todo eso él le va a dar vuelta y va a lograr presentarlo como un triunfo de su administración. Bueno, muchísimas gracias a mis 3 invitados en la noche de hoy, a usted por acompañarnos como cada domingo por acá por el Canal Caribe y sobre todo para entender cuáles son las lógicas de esta guerra comercial y en la que nosotros, por supuesto, estamos ahí en una esquinita, pero también tiene unos efectos negativos sobre nuestras economías, sobre las economías de los países subdesarrollados y por tanto habría que analizarlo, habría que traerlo a colación aquí en Cuadrando la Caja. Como siempre les digo, acompáñenos todos los domingos a las 7 de la noche por el Canal Caribe, sume su opinión también en nuestras redes sociales y como siempre haga junto a nosotros un cuadro diferente. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi, sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor, por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi.